Durante el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid, nuestro país sintió los efectos de una gran crisis económica que fue provocada en el régimen anterior. Algunos analistas sociales le han llamado a este periodo la década perdida, pues comprende los años críticos de 1980 a 1990. Así que puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo. Mis objetivos son reorientar el sistema productivo, salarios, empleos y productos básicos y ahondar en el proceso de industrialización, incrementar el ahorro para inversiones productivas, alianzar al gobierno con todos los sectores de la población y generar una mayor participación popular en el gobierno. Nació el programa inmediato de reordenación económica. Asimismo, se ratificó la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Esto le permitió al gobierno disponer de recursos por 3.800 millones de dólares, con lo que pudo enfrentar los difíciles años de 1983 a 1985. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going up. Con el modelo neoliberal, los industriales exigen libertad al gobierno para trabajar y que el Estado se dedique solo a administrar, cuidar el orden y la seguridad de sus bienes y propiedades. También impulsó reformas y convenios internacionales de carácter económico, como el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Ante este escenario, México tuvo que entrar a una competencia para la cual aún no estaba preparado. Al finalizar el sexenio de Miguel de la Madrid, se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad como una alternativa para promover el desarrollo y progreso de las comunidades. Este programa se continuó impulsando en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. El suceso que significó un parteaguas en el accionar de los habitantes de la Ciudad de México fue el sismo ocurrido en 1985, donde el presidente de la República argumentó que el gobierno podía hacer frente a este desastre y se negó a recibir la ayuda que otras naciones le ofrecieron para acciones de auxilio. En resumen, el sexenio de Miguel de la Madrid fue un periodo de nulo crecimiento. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari se caracterizó por un importante crecimiento económico, además de privatizar más del 90% de las empresas estatales en condiciones cuestionables. Dentro de su política económica, uno de los aspectos más importantes fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá en 1992. Además, reformó los artículos de la Constitución para poder estrechar los lazos con la Iglesia Católica, ya que las relaciones se habían roto desde la época de Juárez. Se continuó con el Programa Nacional de Solidaridad. Con este, el gobierno pretendía eliminar el rezago y modernizar a las comunidades a través de la organización colectiva, contando con la participación de los ciudadanos en la organización de los trabajos y el gobierno con la asignación de recursos económicos. El 27 de febrero de 1992 entró en vigor la nueva ley agraria, al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cuyas modificaciones fueron las siguientes. Se eleva a rango constitucional la tendencia ejidal y comunal. Se le otorga a los ejidatarios la libertad de decidir sobre el destino de sus tierras. Se elimina la prohibición a las sociedades mercantiles y las sociedades por acción de poseer tierras. Se hace el derecho a cambiar el uso de su tierra y los tribunales agrarios. En reforma política, luego de largas y complicadas negociaciones, en 1989 el PRI y el PAN lograron un acuerdo para reformar 7 artículos constitucionales y en 1990 5 de las 6 fracciones parlamentarias. Ya por último, se estableció el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Propongo consolidar el programa de apoyos directos a los productores agrícolas. El régimen encabezado por Ernesto Zedillo profundizó los cambios que se señalaron en el gobierno de Gortari, pero su inicio gubernamental estuvo marcado por una crisis financiera muy severa y tuvo repercusiones internacionales como el efecto de Tequila o el error de diciembre.
Al presidente Cedillo le tocó enfrentar las demandas de democracia de una sociedad civil, ya más informada, que hacía el reclamo a que los derechos de los ciudadanos fueran respetados. Los cambios promovidos en el sexenio anterior no solo se limitaron a dar por concluido el reparto agrario, lo más grave es que se transformaron la tierra en una mercancía más. El sector social de la agricultura ingresó descobijado a la exitosa apertura comercial. Por otra parte, los comuneros y pequeños productores de maíz se vieron obligados a buscar vías de subsistencia en la marginalidad urbana, la migración a Estados Unidos o el narcotráfico. Debido a ciertos problemas políticos y financieros, nace el Fondo Bancario de Protección del Ahorro. Hay que estar tranquilos, las cosas en el fondo están bien y vamos a avanzar para construir ese país para nuestros hijos. Lo vamos a hacer todos juntos. Un acontecimiento de gran trascendencia en la política nacional se presentó en México para el año 2000 al arribar a la presidencia de la República Vicente Fox Quesada, de extracción panista, quien mantuvo la misma política neoliberal establecida en los anteriores sexenios. Desde su campaña, Vicente Fox se echó a cuestas una cantidad importante de promesas, mismas que no pudo cumplir al estar en la presidencia. Les prometo mejor educación, mejor economía y mejor seguridad. Para hacerse llegar recursos y tener mayor influencia en la ciudadanía, creó la organización Los Amigos de Fox. Una vez que ganaron los comicios, algunos de ellos ocuparon puestos importantes en el nuevo gobierno, carentes de experiencia política, no pocos de ellos. El cambio prometido fue imperceptible, pues también se perpetuó la desregulación, el impulso del libre mercado, la privatización de empresas del Estado y la apertura de bienes y servicios. La globalización es una de las palabras más empleadas en el mundo económico. Guillermo de la Dehesa define la globalización como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Este concepto no es nuevo, sino que se ha venido desarrollando desde los años 50. Entendemos que la globalización, tanto como en los conflictos, existen los ganadores y perdedores, aunque los primeros en estos últimos años han sido las minorías y los segundos se han ido incrementando a lo largo de este periodo. Existen dos factores que determinan el proceso de la globalización. El primero es sin duda las tecnologías, que han hecho que las barreras naturales de los países sean cada vez menores, lo que ha facilitado la internacionalización de los mercados. Y el segundo ha sido la liberación de estos mismos, permitiendo así la entrada de empresas multinacionales. Así pues, la globalización ha tenido un largo proceso de integración en los países, que por un lado ha ampliado los mercados y ha aumentado la competencia para las empresas transnacionales, dando así un espacio para el desarrollo de estas mismas. Y por otro lado, también ha incrementado las brechas sociales de los países en vías de desarrollo, como lo es el caso de América Latina.